Bienvenidos a otro mundo. Un mundo lleno de misterios. Un mundo que os será contado en Narramanía. He aquí el gato negro de Edgar Allan Poe, narrado y montado por Jesús David. Ni deseo ni quiero que se dé crédito a la historia más maravillosa y a la vez más familiar que me dispongo a relatar. Siendo un caso en el que mis propios sentidos no pueden aceptar su testimonio, yo tendría que estar verdaderamente demente si así lo creyera. Pero no estoy desequilibrado y con toda certeza tampoco es un sueño. Pero por si mañana dejo de vivir, hoy quisiera aliviar mi alma. Lo que deseo ante todo es enseñar al mundo de manera precisa, clara y sin comentarios un conjunto de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han amedrantado, inquietado y abrumado. A pesar de todo, no es mi intención aclararlos. El único sentimiento que me han producido es el de horror. Pero a la gran mayoría de la gente les parecerán mucho menos terribles que barroques. Quizá en un futuro haya una inteligencia que reduzca mis fantasmas a un lugar común. A alguna inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, encontrará tan solo en las circunstancias que describo con pánico una serie normal de causas y efectos naturales. Desde mi niñez la docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron. La ternura de mi corazón era tan enorme que me había convertido en el juguete de mis amigos. Los animales eran mi verdadera pasión, y mis padres me permitieron tener una enorme variedad de ellos. Me pasaba la mayor parte del tiempo con ellos, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Con el tiempo creció esta particularidad de mi carácter, y cuando llegué a la madurez hice de ella una de mis principales fuentes de placer. Los que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesitan una explicación de la naturaleza o intensidad de la satisfacción que eso puede provocar. En el amor sin condiciones de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que a menudo ha tenido oportunidad de comprobar la amistad falsa y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición similar a la mía. Habiendo advertido mi predilección por los animales domésticos, no perdió la oportunidad de proporcionarme los de las especies más agradables. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un extraordinario perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último animal era muy fuerte y hermoso, totalmente negro y de una sagacidad extraordinaria. Mi mujer, que era en el fondo un poco supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. Esto no significa que siempre hablara en serio sobre este particular, y lo menciono simplemente porque acabo de recordarlo. Pluto, así se llamaba el gato, era mi amigo preferido. Únicamente yo le daba de comer, y a cualquier lugar que fuese de la casa, él me seguía.
Incluso me resultaba difícil impedirle que me siguiera por la calle. Vamos. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me ruborizo al confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una modificación radicalmente nefasta. De día en día me hice más intratable, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Utilicé con mi mujer un lenguaje cruel y con el tiempo la marqué incluso con agresiones personales. Evidentemente, mi pobre favorito debió de percibir la transformación de mi carácter. No solo los ignoraba, sino que también los maltrataba. Pero, en cuanto a Pluto, aún despertaba en mí cierta consideración, lo que evitaba que le hiciera daño. Por el contrario, no sentía ningún reparo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando, por azar o cariño, se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba aumentando, porque ¿qué enfermedad admite una comparación con el alcohol? Con el paso del tiempo, el mismo Pluto, que envejecía y evidentemente se hacía un poco insociable, empezó a sufrir las consecuencias de mi carácter cruel. Una noche que regresaba a casa completamente borracho, de vuelta de una de mis frecuentes correrías por el barrio, sentí como si el gato evitara mi presencia. Lo cogí, pero él, asustado por mi violento comportamiento, me hizo con los dientes una pequeña herida en la mano. De repente una furia demoníaca se apoderó de mí. En ese mismo instante tuve la impresión de ser un desconocido para mí mismo. Sentí como si mi alma original se hubiese separado de mi cuerpo y una ruindad diabólica, saturada de ginebra, se filtró en cada rincón de mi ser. Extraje del bolsillo de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta e, intencionadamente, le saqué un ojo. Me invade la vergüenza, me abrasa, tiemblo al escribir esta barbaridad tan repugnante. Cuando, a la mañana siguiente, hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, sentí una sensación entre horror e inquietud por el crimen que había perpetrado. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no se vio resentida. De nuevo me sumí en los excesos y en breve ahogué en el vino todo recuerdo de lo ocurrido. Mientras tanto, el gato iba recuperándose poco a poco. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto horrible. Pero con el paso del tiempo no pareció que sufriera. Según su costumbre, paseaba por todos los rincones de la casa. Pero, como debí imaginar, en cuanto veía que me acercaba a él, huía aterrado. Todavía me quedaba algo de mi antiguo corazón para que aquella evidente antipatía me consternara en una criatura que en el pasado tanto me había estimado.
Pero este sentimiento no tardó en ser sustituido por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, apareció entonces el espíritu de perversidad, espíritu que la filosofía no tiene mucho en cuenta. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, pienso que la perversidad es uno de los principales impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido en múltiples ocasiones cometiendo una acción necia o malvada por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una permanente inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a transgredir lo que es la ley, únicamente porque entendemos que es la ley. Este espíritu de perversidad provocó mi ruina total. El vivo e insondable anhelo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de provocar el mal por amor al mal, me empujaba a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un nudo corredizo alrededor de su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos repletos de lágrimas, con el corazón lleno del más amargo desasosiego. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado ningún motivo para enfadarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que pondría en peligro a mi alma inmortal, hasta el punto de situarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del Dios más terrible y misericordioso. En la noche siguiente al día en que fue cometido un acto tan cruel, me despertó del sueño el grito de... Ardían las cortinas de mi habitación. La casa era una inmensa hoguera. Con grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo conseguimos huir del incendio. Todo quedó totalmente destruido. Quedé arruinado y caí desde aquel momento en la más completa desesperación. No pretendo establecer una relación entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a detallar una cadena de acontecimientos y no quiero omitir ningún eslabón. Al día siguiente al del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, excepto una, se habían desmoronado. Esta sola excepción la formaba un delgado tabique interior, ubicado casi en el centro de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi cama. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada hacía poco. En torno a aquella pared se reunía la multitud y varias personas examinaban una parte del muro atenta y minuciosamente. Despertaron mi curiosidad las palabras ¡extraño! Regular. y otras expresiones similares. Me aproximé y vi
a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una precisión verdaderamente extraordinaria. Alrededor del cuello del animal había una cuerda. En cuanto vi esta aparición, porque yo no podía considerar aquello otra cosa que una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin acudió en mi ayuda la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido de inmediato por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y lanzado a mi dormitorio a través de una ventana abierta. Sin duda, la finalidad de ello era despertarme. El desmoronamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad contra el yeso recientemente extendido. La cal del muro, junto a las llamas y el amoníaco del cadáver, produjeron la imagen que ahora se veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia, sobre el asombroso hecho que acabo de describir, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento similar, aunque no lo era, al remordimiento. Incluso llegué a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables santos que frecuentaba habitualmente, otro animal de la misma especie y de aspecto parecido que pudiera ocupar su lugar. Una noche estaba sentado, medio aturdido, en una taberna infame, cuando, de repente, atrajo mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o ron que constituían el mobiliario principal de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto situado encima. Me aproximé a él y lo toqué. Era un enorme gato negro, tan fuerte como Pluto, al que se parecía en todo menos en un detalle. Pluto no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi todo el pecho. En cuanto puse mi mano sobre él, se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, se restregó contra ella y pareció contento con mi atención. Era, pues, el animal que yo andaba buscando. Rápidamente le propuse al dueño su compra, pero éste no mostró interés alguno por el animal. Ni lo conocía, ni lo había visto hasta aquel momento. Seguí acariciándole, y cuando me disponía a volver a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití, e inclinándome de vez en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegamos a casa, se encontró como si fuera la suya, y rápidamente se convirtió en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, pronto apareció en mí una antipatía hacia el animal. Era, pues, exactamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué ocurrió esto,
pero su evidente ternura me disgustaba y casi me agobiaba. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y molestia aumentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo procuraba evitar su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarlo con violencia, pero paulatinamente, sin darme cuenta, llegué a sentir por él un inexplicable horror y, como si fuera la peste, traté de eludir su odiosa presencia. Lo que quizás aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del día siguiente de haberlo llevado a casa. Igual que Pluto, también él había sido privado de uno de sus ojos. Pero este hecho contribuyó a hacerlo más grato a mi mujer, que, como he dicho ya, poseía una enorme ternura de sentimientos, un rasgo que en tiempos pasados había sido mi rasgo característico y la fuente de mis placeres más sencillos y puros. El cariño que el gato me demostraba parecía aumentar de manera proporcional a mi odio hacia él. Con una perseverancia imposible de hacer comprender al lector, iba siempre tras mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer, o bien, clavando sus largas y afiladas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos momentos, aun cuando hubiera deseado matarlo de un golpe, en parte el recuerdo de mi primer crimen me lo impedía. Pero, sobre todo, debo confesarlo, el verdadero terror hacia el animal. Este terror no era exactamente el de un mal físico y, sin embargo, me sería muy difícil definirlo de otra forma. Casi me avergüenza el admitirlo. Aún en esta celda de criminal, casi me avergüenza reconocer que el horror y el pánico que me inspiraba el animal habían aumentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible concebir. En numerosas ocasiones, mi mujer había llamado mi atención con respecto a la forma de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el extraño animal y aquel al que yo había quitado la vida. No hay duda de que el lector recordará que esta señal, aunque grande, tuvo en su origen una forma indefinida. Pero poco a poco, de manera regular y de forma casi imperceptible, había terminado adquiriendo una nitidez rigurosa en sus contornos. Así es que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerarla como imaginaria. Ahora era la imagen de un objeto que me hace temblar cuando lo nombro. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese animado a librarme de él. Era en estos momentos, repito,
la imagen de algo abominable y siniestro. ¡La imagen de la horca! ¡Oh, lúgubre y terrible máquina! ¡Máquina de horror y de crimen, de muerte y de amargura! Yo era, por aquel entonces, en verdad, un miserable, más allá de todas las miserias posibles de la humanidad. Una bestia bruta, cuyo hermano fue destruido por mí con arrogancia. Una bestia bruta engendraba en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e insoportable adversidad. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo momento durante el día me dejaba el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de insoportable angustia, era tan solo para sentir el aliento cálido de aquella cosa sobre mi cara y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía posada eternamente en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que quedaba de bueno en mí. Perversos pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza acostumbrada de mi mal humor aumentó hasta hacerme odiar todas las cosas y a la humanidad al completo. Mi mujer, sin embargo, jamás se quejaba. Ay, era mi paño de lágrimas de siempre. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e incontroladas explosiones de furia a las que ciertamente me abandoné desde aquel momento. Un día, para una tarea doméstica, me acompañó al sótano de una vieja edificación en la que nos obligara a vivir nuestra pobreza. El gato que me seguía por los oscuros peldaños de la escalera casi me hizo caer de cabeza. Ello me desesperó hasta la locura. Me hice con un hacha y sin recortar en mi furor el temor infantil que había tenido hasta entonces mi mano, lancé un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Esta intervención me provocó una rabia diabólica. Solté mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. De inmediato, mi mujer cayó muerta, sin emitir ni un solo quejido. Tras cometer el espeluznante asesinato, rápida y decididamente intenté ocultar el cuerpo. Me di cuenta de que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el peligro de que los vecinos se enteraran. Se me ocurrieron varias ideas. Pensé por un instante en descuartizar el cadáver y arrojar los trozos al fuego. Luego decidí cavar una fosa en el piso del sótano. Más tarde pensé en lanzarlo al pozo del jardín. Cambié de idea
y decidí empaquetarlo en un cajón como si fuera una mercancía en la forma acostumbrada y encargar a un recadero que se lo llevase de casa. Pero finalmente me detuve ante un proyecto que consideré el mejor. Decidí emparedar el cuerpo en el sótano, como cuentan que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. El sótano parecía estar construido para este propósito. Los muros no estaban levantados con el cuidado habitual y hacía poco había sido cubierto en toda su extensión por una capa de yeso que la humedad no había dejado endurecer. Por otro lado, había un saliente en uno de los muros, provocado por una chimenea artificial o especie de hogar que luego quedó cubierto y colocado de la misma forma que el resto del sótano. No vacilé que me sería fácil sacar los ladrillos de aquel lugar, colocar el cadáver y emparedarlo de igual modo, de manera que ninguna mirada pudiese notar nada extraño. Mis cálculos no estaban errados. Con ayuda de una palanca separé fácilmente los ladrillos y, habiendo después aplicado con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esta posición hasta poder establecer sin gran esfuerzo todos los ladrillos a su estado original. Con enormes precauciones, me procuré una mezcla de cal y arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la anterior y cubrí cuidadosamente con ella el nuevo tabique. Cuando acabé, comprobé que el resultado había sido perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con mucho cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré satisfecho a mi alrededor y me dije: por lo menos aquí mi trabajo no ha sido en vano. Lo primero que pensé entonces fue en buscar al animal culpable de tan espantosa desgracia, porque al fin había decidido acabar con su vida. Si lo hubiese encontrado en aquel instante, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el astuto animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y evitaba el aparecer ante mí, desafiando mi mal humor. Resultaba imposible describir o imaginar la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la odiosa criatura. No apareció en toda la noche, y esta fue la primera que disfruté desde su entrada en la casa, durmiendo de manera apacible y profunda. Sí, dormí incluso con el peso de aquel asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día. Sin embargo, mi verdugo no apareció. Como un hombre libre, respiré de nuevo. En su terror, el monstruo se había marchado para siempre de aquellos lugares. Ya no volvería a verlo jamás. Mi alegría era infinita. Me preocupaba muy poco la culpa de mi tenebrosa acción.
se abrió una especie de sumario que terminó con pocas averiguaciones. No. También se ordenó un reconocimiento, pero naturalmente no se descubrió nada. Yo consideraba asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inesperadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y se procedió de nuevo a una rigurosa inspección del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna inquietud. Los agentes quisieron que les acompañase en su registro. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que descansa en la inocencia, mi corazón latía tranquilamente. Recorrí el sótano de un extremo a otro, crucé los brazos sobre mi pecho y me pasé impasible de un lado a otro. Los policías, totalmente satisfechos, se disponían a abandonar la casa. Era demasiado fuerte el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la ardiente necesidad de decir una palabra, solo una palabra, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción en cuanto a mi inocencia. Señores, dije, por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una enorme satisfacción haber disipado sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que decía en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Se marchan ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una apasionada fanfarronada, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía mi esposa del alma. Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Primero era una queja, ahogada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida, creció en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus agonías y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería de locos expresar lo que sentí en aquellos momentos. Noté que perdía el sentido y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta.
Por unos momentos los agentes se detuvieron en los escalones. El pánico los había dejado estupefactos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los allí presentes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el horrible animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya delatora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba.